Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Xiaomi Mi 9T Pro. Entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. El Xiaomi Mi 9T Pro es un smartphone con diseño todo pantalla, que no cuenta con notch de ningún tipo y que camufla su cámara frontal en la parte superior con un módulo retráctil. La parte frontal tiene ciertos márgenes en la parte superior e inferior, pero consigue una relación de pantalla frontal de las más elevadas del mercado. El acabado un tanto brillante está generado por el cristal y metal, que son los materiales base de su construcción. La buena noticia es que la capa oleofóbica del acabado da muy buen resultado, de modo que la trasera se aleja de ese imán de huellas que solemos encontrar en muchos casos. Este dispositivo se resbala un poco, pero tampoco exige un agarre muy fuerte con respecto a otros casos en los que es realmente un peligro no hacerlo con firmeza. El móvil viene con una funda protectora dentro de su caja, la cual es bastante fina, aunque curiosamente esta sí se llena de huellas. En el lateral izquierdo no hay ningún botón o conexión, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la SIM están en la parte inferior. En el apartado superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros para auriculares y el micrófono secundario. De estos aspectos, lo que más resalta es el puerto USB tipo C, que nos brinda muchos beneficios comparados con el puerto clásico, que algunos dispositivos siguen usando. Y el otro aspecto es el puerto jack de 3.5 milímetros de conexión, pues existe la tendencia actual de eliminarlo y en su lugar enviar un adaptador que se conecta con el puerto USB. Este terminal integra un lector de huellas en la pantalla y, si bien no es de los más rápidos del mercado, tampoco es de los que peor rendimiento dan, cumple en términos de velocidad y fiabilidad. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.7 x 74.3 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi 9T Pro nos toparemos con una única versión de 6 GB, una cantidad buena, pero que no da la opción de elegir por parte del usuario. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9T Pro contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que no pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Con
consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de Puff Móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Xiaomi Mi 9T Pro posee un procesador Snapdragon 855, uno de los chips más potentes de Qualcomm. Este procesador está fabricado a 7 nanómetros e integra 4 núcleos Cortex A76 de alto rendimiento, uno que puede alcanzar las 2.84 GHz y 3 núcleos que pueden llegar a las 2.4 GHz. También tiene 4 núcleos eficientes Cortex A55 que pueden llegar a 1.8 GHz. En el día a día no he experimentado parones a la hora de moverme en la interfaz del teléfono o cuando he utilizado aplicaciones comunes como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Gmail o Google Maps, aunque normalmente medimos la tasa de fotogramas por segundo en juegos 3D populares como Asphalt 9 o Puff Mobile. Hemos encontrado que el dispositivo corre estos títulos de una manera correcta, no se aprecian tirones ni lag, algo que realmente vas a disfrutar cuando estés en medio de una partida. Los smartphones suelen calentarse bajo situaciones de carga elevada, como a la hora de jugar títulos como los mencionados anteriormente. En el caso del Mi 9T Pro, he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono bastante razonables, de unos 36.5 grados centígrados, cerca de la zona de la cámara. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más, pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. La batería del Xiaomi Mi 9T Pro posee una capacidad de 4000 mAh, una cantidad que debe ser suficiente para su pantalla de 6.39 pulgadas. Alternando jornadas de uso moderado con otras de uso más exigente, la autonomía media llega más o menos a las 24 horas, fluctuando una hora arriba o abajo según el uso que hagamos de él. Considerando que los días de mayor actividad nos ha soportado la jornada sin problema, la experiencia es muy buena. Este dispositivo ofrece una funcionalidad llamada batería adaptativa, que limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente, junto a otra opción interesante que se llama optimización de batería, que realiza un análisis de nuestro smartphone y sugiere acciones para mejorar la autonomía del teléfono, como errar aplicaciones con un uso de batería excesivo, desactivar GPS y mucho más. La carga se completa en aproximadamente 1 hora y media con el cargador que viene de serie con el terminal. Esto hace que a la buena experiencia con la autonomía se sume el hecho de tenerlo cargado muy rápidamente, casi llegamos al 50% en solo 45 minutos o menos. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película
película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. Para el Mi 9T Pro tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una resolución de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con una diagonal de 6.39 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5:9 con 403 píxeles por pulgada y soporta contenidos HDR. Como mencionamos anteriormente, el dispositivo posee unos buenos marcos reducidos, con un 86.1% de frontal ocupado por la pantalla. Se trata de un panel que da la sensación de estar bien aprovechado dentro del cuerpo del terminal. Algo fundamental en las pantallas de los móviles es el brillo y la calidad de su pantalla, para poder ver el contenido desde ángulos que a veces son bastante complicados. En este sentido nos encontramos con un panel que cuenta con una gran representación de color. Hay diferentes opciones, algo a lo que nos tiene acostumbrados esta compañía, para ajustar los colores de la pantalla, como la calidez de los mismos o la saturación, y el resto lo pone un panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta muy saturada y tenemos la opción de calibración de color para dejarla a nuestro gusto. Mejor dicho, este panel es bueno tanto para ver video como para disfrutar de videojuegos. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. Las cámaras del Xiaomi Mi 9T Pro son las mismas que la del Mi 9T, no son perfectas pero sí más que solventes y sobre todo muy interesantes en su segmento de precio, colocando en aprietos a smartphones de gama más alta. Nos encontramos una configuración que empieza a ser clásica, 3 sensores dispuestos en el centro del terminal, en posición vertical, que de arriba abajo son un telefoto 2X de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, el sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 y el gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. La fotografía en exteriores con buena iluminación es correcta y probablemente satisfactoria para los usuarios que no exijan la perfección, pero sí el máximo realismo. La colorimetría es acertada y aunque no podemos ajustar la saturación, esta queda equilibrada, incluso disparando con el ajuste de inteligencia artificial activado. Con respecto al disparo en alto rango dinámico, en la mayoría de ocasiones no veremos una diferencia notable. Sí, hay escenas en las que la interpretación de luces y sombras parece mejor gracias a la combinación de disparos, pero sin ser cambios determinantes, sobre todo en cielos y en áreas donde suele notarse más. Si pasamos a la cámara delantera, la calidad de la fotografía baja algunos peldaños. El retrato no sorprende tanto y está claro que el objetivo, aunque con 20 megapíxeles y apertura focal 2.2, no cuenta con una gestión de software igual a la de las cámaras principales. Ofrece unos resultados muy buenos, sin llegar a la perfección, claro está.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Xiaomi Mi 9T Pro es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.490 pesos mexicanos, que a su vez son $320, que equivalen a 290 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A51 le gana al Xiaomi Mi 9T Pro en RAM, pantalla y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T Pro le gana ampliamente al Samsung A51 en los siguientes aspectos: diseño, procesador y cámara. En los aspectos que empatan son almacenamiento y batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.